Muy bien, buenas tardes. Aquí nos encontramos con el señor Fernando Lolas Estepque. Él es miembro del número de la Academia Chilena de la Lengua y el tema de hoy será un abordaje psiquiátrico de la realidad social, literaria y cinematográfica en el contexto de la pandemia del COVID-19. Fernando Lolas Estepque nació en Santiago de Chile en 1948. Es miembro del número de la Academia Chilena de la Lengua desde 1991 y académico correspondiente de la Real Academia Española desde 1992. Es miembro del Comité Internacional de Bioética de UNESCO y del Comité de Ética de la Asociación Mundial de Psiquiatría y de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica. Es médico psiquiatra por la Universidad de Chile. Se graduó en Medicina Psicosomática por la Universidad de Heidelberg, Alemania. Realizó un postdoctorado fellow para investigaciones en neurociencias por el Instituto Nacional de Salud, NIH. Se ha desempeñado como director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética y del Programa en Ética Global del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Fue director por 12 años del Programa de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, Washington, Estados Unidos, de la que se iniciaron e impartieron los programas de maestría en múltiples universidades de Latinoamérica. Ha sido director de la revista Acta Bioética y editor de publicaciones en los idiomas de español, inglés y portugués. A la vez se ha dedicado a la docencia superior, como la que ejerció en la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg. Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes títulos: Agresividad y Violencia, 1991, Más allá del cuerpo, la construcción narrativa de la salud, 1997, Psicofisiología de la personalidad, 1998, Bioética y antropología médica, año 2000, Temas de bioética, una introducción, 2002, La medicina antropológica y el juicio de Nuremberg, 2010, Bioética en América Latina, una década de evolución, 2010, Guía Bioética para pacientes con intento de suicidio, 2010, y Gramática de la Libertad, 2013. De igual modo, ha logrado los siguientes distintivos: Premio al Mérito, Universidad Andrés Bello, 2018, y doctor honoris causa por distintas universidades sudamericanas. Además de los concursos que ha organizado, además de los concursos que ha ganado y que han sido organizados por la Municipalidad de Santiago de Chile, como el de Gabriela Mistral, en el que ganó a través de la temática de ensayo en 3 ocasiones, así como el concurso en honor a Manuel Montt. Finalmente, voy a formular las siguientes preguntas. La primera: en este contexto de la pandemia del COVID-19, han sido conocidas distintas irregularidades a nivel mundial que afectan y comprometen la bioética de los científicos. Incluso la clase hegemónica y la prensa han contribuido a falsificar información y tergiversar los hechos. Ante esta situación, ¿cuál es la postura que adopta para reinvertir esa realidad? Bueno, esta situación inesperada que nos ha tocado vivir a todas las personas en el mundo, que es lo que un autor, un antropólogo de la medicina que se llamaba Merrill Singer, dijo: no es solo una pandemia, es una sindemia, porque hay los efectos sinérgicos de muchas condiciones que se potencian ante la presencia de esta emergencia que es primariamente sanitaria. Efectivamente, uno de los más notables desafíos que tenemos ante nosotros concierne a la incertidumbre, tanto entre los expertos como entre la gente común, sobre cuál es la causa, por qué este virus se difundió tan rápidamente en el mundo y cuáles son las consecuencias que puede tener. En este clima son numerosas las condiciones para que se den teorías conspirativas, errores de información, noticias falsas, y lo que uno debe hacer en realidad es atenerse estrictamente a las fuentes confiables de información, que, como digo, en estos tiempos de relativa incertidumbre no son muchas, pero por lo menos sabemos que
ciertas informaciones que circulan son confiables y otras no tanto. Por lo tanto, lo mejor es abstenerse de tomar decisiones en circunstancias que las fuentes de la información no son confiables. Yo diría que esa es mi principal observación y mi postura en este momento, y que lo único que podemos hacer, que tienen alguna autoridad o liderazgo en materia sanitaria, es velar porque la confianza de las personas no se debilite. Hemos visto, como es de conocimiento común, que en muchos países del mundo se han producido crisis políticas que, además de afectar severamente la salud de las personas, se han agregado a la crisis sanitaria debida a la pandemia. Eso podría decir con respecto a ese punto. Muy bien. La segunda pregunta es la siguiente. Considerando el contexto antes planteado, también ha sido notorio el aumento de problemas mentales en los ciudadanos que no han podido afrontar el confinamiento. Incluso ha desembocado que algunos opten por el suicidio. Frente a ello, ¿qué retos existe para la psiquiatría? Es conocido de todo el mundo que no solamente la enfermedad misma debida al coronavirus produce algunos trastornos neurológicos y psiquiátricos, sino que las medidas no medicamentosas que se han adoptado para detener o controlar la pandemia producen efectos negativos sobre la salud mental de las personas. Especialmente el confinamiento, que en inglés se llama lockdown, y con toques de queda, con aislamiento en las casas, con el uso frecuente de medidas de protección, han producido en personas predispuestas muchos desequilibrios de naturaleza emocional y también trastornos cognitivos. Es frecuente escuchar la queja de personas que, al no tener en este momento las rutinas propias de la vida pre-pandemia, han debido reorganizar su trabajo, a lo cual debe agregarse el problema económico, porque al suspenderse muchas actividades lucrativas en las sociedades, se ha producido también una pérdida de empleos, lo cual también incide en la salud mental de las personas. En algunos países se han instalado programas para ayudar, sobre todo en los temas de la soledad, que a los adultos mayores les afecta especialmente en una época en que sus familiares o conocidos no los pueden visitar. Hay programas nacionales en algunos países para paliar este problema. Hay programas también destinados a, en alguna medida, mitigar los efectos de la soledad, pero lo más importante, y en mi condición de miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatría Social, nos hemos preocupado de tener afortunadamente contacto entre muchas asociaciones profesionales para ver de qué manera, primero, diagnosticar cuál es el grado de afectación que tienen ciertos segmentos de la población, a quienes perjudica más, y por último, de qué manera prevenir o mitigar los efectos adversos. Con respecto al tema del suicidio, es bien paradójico porque en algunos grupos etarios la tasa de suicidio no ha aumentado, sino que ha disminuido. Esto no es una información de la cual tengamos una explicación razonable o definitiva en este momento, pero no hay que olvidar que el confinamiento ha producido que las personas deban convivir más tiempo juntas, y que a veces eso, ha fortalecido los lazos familiares y por lo tanto ha actuado como una forma de prevención. En síntesis, tenemos una pandemia que ya se está instalando, que es la pandemia de los trastornos mentales, que van a ser consecuencia no del coronavirus necesariamente, sino de las medidas que la autoridad sanitaria y política han debido adoptar para controlar los contagios. Eso es lo que podría decir respecto a este punto. La siguiente pregunta es, antes de los 90, el conocimiento actualizado y especializado estaba dirigido a quienes tenían las condiciones socioeconómicas para poder adquirir los elementos imprescindibles para una buena investigación.
Uno de esos obstáculos era el costo de un libro o la imposibilidad de traducir textos al idioma nativo. Hoy en día considera que la masificación de producción académica ha quebrantado esa limitación con respecto al acceso a la información especializada, o se han producido otras restricciones. Bueno, en la actualidad la publicación científica no discurre necesariamente por la publicación clásica en papel o a través de libros. Hoy día tenemos numerosas publicaciones en línea, en Internet, especialmente en la ciencia y también en la medicina se ha instalado la práctica de lo que se llama en inglés Open Access, o sea, los científicos, los médicos y los investigadores pueden publicar sus hallazgos y sus reflexiones sin necesidad de que las personas tengan que estar suscritas a las publicaciones. Esto ha desplazado, por cierto, el costo de estas publicaciones no a los usuarios, sino a los autores. Hoy día son muchas las revistas que exigen un pago para publicar. También existe la publicación a través de las redes sociales, que muchos científicos e investigadores utilizan, pero hay que tomar en cuenta que en esto la precaución ética que debe tener todo investigador que tiene información relevante es jamás difundir algo de lo cual no tenga completa seguridad. Esto es conocido en la literatura científica de Estados Unidos como la regla de Ingelfinger Rule, se dice en inglés, en el cual de un famoso editor de una revista médica importante, que era este señor Ingelfinger, se dictaminó que no se comunicara a la prensa ningún hallazgo que antes no hubiera sido publicado en una revista acreditada de investigación. Todos sabemos que la ética de la publicación científica es un tema tremendamente relevante al día de hoy, porque toda publicación seria debe ser antes revisada y aprobada por pares expertos en una disciplina. Y han aparecido muchos journals, muchas revistas, muchas publicaciones que no tienen el debido cuidado. Por lo tanto, mi postura al respecto es que las fuentes de la información deben inducir confianza y que los científicos deben tener una integridad personal y ética para publicar solamente cosas de las que tengan posibilidad de replicarse y de sustanciarse con nuevas evidencias. Eso es lo que podría decir. Muy bien. La siguiente pregunta, ya más relacionada con el contexto chileno, dice, la literatura chilena ha dejado buenos referentes como los galardonados con el premio Nobel, como Gabriela Mistral o Pablo Neruda. A inicio de este siglo también se hizo conocido otro autor más, como Roberto Bolaño, y de esa manera se ha ido incrementando el conocimiento sobre la literatura del país. Sin embargo, se ha generado un panorama incierto en estas últimas décadas, puesto que existen diversos reconocimientos literarios que tienen un homenaje fortuito e intrascendente, sin descuidar que la dinámica editorial sigue expandiéndose para otros escritores. Frente a ello, ¿usted considera que la distinción que se le hace a los autores actuales está empobreciendo el resto de producciones literarias? Bueno, correctamente usted menciona que dos premios Nobel chilenos básicamente fueron en el ámbito de la poesía. No hemos tenido novelistas que hayan sido propuestos para esa distinción tan conocida. Y yo tengo al respecto la convicción, bueno, los premios Nobel no solamente se dan por méritos, sino que también los países, las sociedades tienen que hacer un poco de lobby, un poco de promoción de sus autores para lograr esta distinción tan apreciada. Efectivamente, tanto en la Academia Chilena de la Lengua existen muchos autores, muchos escritores actuales, y la proliferación de distinciones, muchas de las cuales son de dudoso carácter, no hace sino ponernos en guardia frente a las famas transitorias de algunas personas.
La verdad es que no sabemos bien cuáles van a ser las obras relevantes que se van a leer en un futuro, pero la literatura chilena, no solamente en la poesía, que es, por así decir, el campo donde es más conocida en el mundo, sino también en el ensayo y en la novela, está pasando por un periodo de, diría yo, de cierta consolidación y renacimiento. Yo no me cabe la menor duda que en este sentido, tanto las universidades como las academias, entre otras la Academia de la Lengua, pero también las academias que forman parte del Instituto de Chile, han hecho mucho por fomentar valores literarios de alguna perdurabilidad. Yo pienso que multiplicar los premios y las distinciones no contribuye a mejorar la calidad de los productos, pero sí es importante saber que existen personas que están dedicadas a la creación literaria y que afortunadamente en estos tiempos de incertidumbre han continuado con su producción. Esa es mi respuesta. Dentro de la producción literaria se halla una conexión explícita con la medicina. Por ejemplo, se evidencian muchas descripciones de personajes que tienen problemas mentales, como los que crea Fyodor Dostoyevsky, Ernesto Sábato o Mario Vargas Llosa. Muchos de los caracteres que se les designa se reconocen por sus conductas sociópatas, sus traumas, su forma individualista de percibir el mundo, su narcisismo, etc. Frente a ello, ¿usted cree que la descripción literaria que se realiza en estas obras contribuye a la difusión de la medicina? A mí me parece indudable que la literatura y la medicina han estado siempre en forma muy tradicional, profundamente unidas. De hecho, el famoso clínico Sydenham, que fue uno de los grandes de la medicina inglesa, decía que para ser buen médico era bueno de repente leer el Quijote. La tradición literaria también, como usted señala, ha singularizado algunos caracteres especialmente relevantes, a los que usted ha mencionado, Dostoyevsky, por ejemplo, con El Príncipe Idiota, u otros autores. También hay que, y Chekhov, por ejemplo, que entre otras cosas también era médico, y también, por ejemplo, la obra monumental de Thomas Mann, el Doctor Faustus, en que relata la vida de ese músico alemán Adrian Leverkühn, donde describe interesantemente los trastornos que puede producir una enfermedad sifilítica en una persona como un creador artístico y musical, que es en este caso. Desde las épocas más remotas hay muchas publicaciones, muchas obras literarias que se han concentrado especialmente en las personas y no podría ser de otro modo. Recordemos el caso, por ejemplo, de Hamlet, que también es una descripción interesante que puede ser estudiada desde el punto de vista psicopatológico, o la obra literaria de Antonin Artaud, o también de otros autores franceses y de otras nacionalidades que han descrito de manera muy brillante trastornos psiquiátricos importantes. Hay que recordar también a Guy de Maupassant en este sentido, que describe con mucha nitidez ciertas alucinaciones y ciertos trastornos. En síntesis, yo diría que la literatura ha sido desde siempre un muy buen cauce para dar a conocer trastornos, y también hay que verla desde otro punto de vista, a través de la ampliación de horizontes que ofrece la obra literaria. A los médicos en particular les es muy útil conocer cómo estos autores, que muchas veces no tuvieron conocimientos médicos pero fueron buenos observadores, han podido dar forma a trastornos que aumentan considerablemente la sensibilidad de los médicos para tratar a las personas. Yo diría que una de las cumbres de la literatura médica en este sentido es La montaña mágica de Thomas Mann, que describe ese famoso sanatorio de Berghof, donde conviven personalidades tan distintas, donde hay un médico que se especializa en aspectos del psicoanálisis y hay otro que se especializa en la tuberculosis como enfermedad física,
y donde el protagonista Hans Castorp es sometido a muchos tratamientos interesantes. Thomas Mann, igual que en la obra Doctor Faustus, tuvo especial cuidado en documentar muy cuidadosamente estos trastornos. Pero la literatura no solamente se ha preocupado de los trastornos, sino que ha visto también cómo pueden ser las formas de convivencia social normales. Y yo diría que para la medicina y para los médicos en particular, siempre, como ya mencionaba, Cronin, Chekhov, han usado sus conocimientos médicos para dar vida a los personajes. Por lo tanto, este nexo nos tiene que servir en varias formas. Primero, para darnos cuenta de la variabilidad de caracteres humanos que los escritores han identificado y descrito. Y segundo, para sensibilizar a los médicos y otros profesionales de la salud respecto de cómo es la vida en relación con esta producción literaria. Eso podría decir. Últimamente se han difundido varios casos en los que las personas con trastornos mentales se han dejado influenciar por una película para desencadenar una serie de crímenes. Un caso concreto ocurrió con una masacre en Colorado, Estados Unidos, donde un joven mató a 12 personas e hirió a 40 civiles durante el estreno de una de las películas de Batman en el 2012. El inculpado confesó haberse influenciado por uno de los villanos que apareció en ese largometraje, el Guasón. Dentro de la psiquiatría hay ciertos pacientes que no tienen cura. Incluso se les prohíbe que asistan a terapia psicológica, ya que aprenden a camuflarse para seguir delinquiendo, en vez de preocuparse por su sanación. Frente a ello, ¿usted cree conveniente que ciertos libros de literatura que abordan personajes con trastornos mentales o que elogian a la figura del villano deberían ser censurados para estos lectores? Mire, la influencia de la literatura y de las obras literarias de gran relevancia o de gran fama sobre la vida social han sido desde siempre muy importantes. Quiero recordar que la obra Werther de Johann Wolfgang von Goethe eh, muestra un caso de un suicidio y el suicida Werther comete su acto suicida vestido de una manera especial, pantalones blancos, chaqueta azul, etc. Y después que esa obra se publicó en Alemania, hubo una ola de suicidios que imitaban a ese personaje. De hecho, en psiquiatría hablamos hoy día del síndrome de Werther o el efecto Werther para decir que a veces cuando se publicita literariamente o no literariamente un caso de suicidio, se producen a menudo imitaciones. Es cierto que la influencia de la literatura y de la televisión y del cine sobre el comportamiento de las personas es muy importante. Al mismo tiempo, es muy difícil proponer una censura en estas materias porque no es posible eliminar por completo la influencia de la obra de creación sobre la población general. Lo que se puede hacer tal vez es simplemente hacer notar a los especialistas que estén atentos a una posible influencia y no todas las cosas son imitaciones de lo que se ve en la televisión, sino que a veces algún personaje, alguna situación, alguna trama genera un proceso de una persona en que no necesariamente se replica lo que se vio en la obra cinematográfica o literaria, sino que más bien se produce una suerte de desencadenamiento de procesos patológicos. En el pasado, en algún momento, tanto en Chile como en otros países, por ejemplo, con el tema de las adicciones, se propuso limitar o al menos evitar que se aparecieran escenas donde las personas consumen alcohol o fuman cigarrillos, pero como ha demostrado la experiencia, no es posible realmente una censura
en estos tiempos en que las redes sociales y la disponibilidad de acceso tanto a la obra literaria como a la obra cinematográfica son tan fáciles. Esa sería mi respuesta. Muy bien, doctor Fernando. La última pregunta es, para terminar, añado un ejemplo de una película alemana policial titulada M o El vampiro de Düsseldorf, 1931, la cual fue dirigida por el cineasta Fritz Lang. Al final del largometraje, se cuestiona si el abusador de niños debería ser internado en un nosocomio o llevado a la prisión para que se lo ahorque. A ello se le agrega mucha presión social por parte de los padres de las víctimas y de quienes investigaron a este individuo. Sin embargo, el abogado defensor del inculpado sostuvo que ¿cómo podría juzgarse a una persona que ha confesado que no tiene conciencia de lo que realiza y que no puede controlar sus impulsos? Esta discusión termina con un final trágico para el detenido, puesto que las leyes de ese entonces lo condenan con la pena de muerte. Frente a esta situación, ¿qué opinión crítica le merece esta conclusión proyectada en el cine alemán? Bueno, esta que es una película clásica, en realidad plantea un problema eterno. ¿De qué manera las personas que están afectadas por un trastorno mental pueden ser declaradas no imputables de los delitos que se les atribuyen? La mayoría de los códigos penales en el mundo, y el de la Alemania de la época, que es la época de la República de Weimar, no es ninguna excepción, consideran que no son imputables las personas cuando están, por así decir, enajenadas o no son totalmente controladoras de sus actos. Tenemos que recordar, por ejemplo, que el famoso rey Luis II de Baviera, de la dinastía Wittelsbach, se cree que asesinó a su propio psiquiatra, el profesor Guden, en un acceso de cólera que estaba ocasionado por un trastorno mental del cual aparentemente padecía. Yo creo que el efecto que tiene una obra como la de Fritz Lang en demostrar es un caso que no solamente en esa película, sino en muchas otras se plantea esta enorme disyuntiva sobre si las personas que cometen delitos graves deben ser juzgadas como responsables de sus actos o si se las puede de alguna manera declarar no imputables. Este es un tema más que de la literatura o de la medicina, es un tema del derecho, porque los códigos penales de las distintas naciones siempre han considerado como un, no diré atenuante, pero por lo menos una posibilidad de exculpar a alguien cuando padece una enfermedad mental. Yo recuerdo, porque parte de mi trabajo también ha consistido en preocuparme de los sistemas diagnósticos en psiquiatría, que la Asociación Psiquiátrica Americana en algún momento iba a proponer una categoría diagnóstica que al final no se adoptó porque los grupos feministas se opusieron, y era el Compulsive Rapist Disorder, o el trastorno del violador compulsivo. Los grupos que argumentaron en contra de la inclusión de esta categoría diagnóstica dijeron que en caso de que se la aprobara, los abogados defensores podrían invocarla como una causal de no imputabilidad de un delito y por lo tanto podría ser más nefasto tenerla. El caso que plantea la película de Fritz Lang es un caso que se ha vuelto a repetir numerosas veces en la vida social de muchos países y siempre queda la disyuntiva de qué hacer con las personas que están afectadas por un trastorno en el cual la comisión de actos que se consideran delitos puede ser declarada, por así decir, de alguna manera libre de culpa si está la persona sometida a una situación especial. No tenemos que olvidar que los trastornos psiquiátricos, en particular la denominación de los trastornos psiquiátricos, una cosa que yo llamo psicolexicología, y he destinado algunos artículos a ese tema, está muy influida por la cultura y que hasta no hace muchos años
la homosexualidad, por ejemplo, era un trastorno clasificable dentro de los trastornos psiquiátricos. Y la Asociación Psiquiátrica Americana, ante la presión social de muchos grupos muy militantes, llegó a conclusiones que podrían ser interesantes de considerar cómo los rótulos psiquiátricos son también influidos por la cultura dominante. Y así hubo una época en que se habló primero de despatologizar por completo la homosexualidad de tal manera que no figure en los catálogos de los trastornos mentales, y por otra de distinguir dentro de esa condición una que llamaron homosexualidad, por así decir, ego-distónica, que producía molestias, discriminación, pena, tristeza, estigma, con de una homosexualidad ego-sintónica, en cuyo caso las personas afectadas no se sienten ni discriminadas ni mal. En estos tiempos de orgullo gay y otras situaciones sociales interesantes, vuelvo a repetir, tanto en el caso de la película que estamos recordando, que no se sabe bien si condenar a muerte a una persona o liberarlo y ponerlo bajo la tutela de una institución psiquiátrica, este caso plantea que los rótulos psiquiátricos, a diferencia de los rótulos que damos a las enfermedades del cuerpo, están muy influidos por la cultura, por la sociedad en que se vive y por las condiciones que tenemos en nuestros sistemas penales para tratar o rehabilitar a quienes han cometido delitos. Esa sería mi respuesta. Listo, doctor Fernando Lolas. Con estas 7 preguntas ya resueltas, damos por finalizada la entrevista. Antes que nada, reitero, ¿no?, los agradecimientos correspondientes, ¿no?, por haberse tomado un espacio para poder manifestar sus conocimientos, sus experiencias y su forma de apreciar, digamos, estos movimientos cinematográficos, literarios, ¿no?, que están en Chile y en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Además, es importante tener una conciencia con respecto a esta visión psiquiátrica de los acontecimientos de la realidad, ¿no? Muy bien, como le había anticipado, la intención de esta entrevista es que concluya en la publicación en una revista indexada, ¿no? Y mayormente el periodo, el intervalo de publicación a veces es un poco extenso, pero al final llega a concretarse, ¿no? Y sé que esta entrevista va a contribuir en demasía más que nada a los estudios culturales, ¿no? Porque si hay una relación medicina con literatura, que usted lo ha abordado de una manera muy directa, con ejemplos y también ha sabido explicarlo, ¿no?, de una forma especializada. Bueno, le agradezco nuevamente y Yo le agradezco a usted la posibilidad de conversar y podemos mantenernos en contacto acerca de... Yo conozco también algunas publicaciones en las cuales una temática como esta podría ser interesante, entre otras la famosa revista de Humanidades Médicas, que se edita en Madrid, que es una revista en que publican muchas consideraciones de este tipo en la interfaz entre la medicina y las obras literarias y cinematográficas. Así que le agradezco el tiempo y estaremos en contacto, Jesús. sí, doctor Fernando, muchas gracias. Eso sería entonces todo por hoy. Saludos desde Perú. Igualmente, hasta luego. Ya.